Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy para este vídeo que, créanme, va a ser explosivo. Ya saben que me encanta traerles toda la información jugosa, todos los chismecitos, las noticias más frescas del mundo del espectáculo, y hoy tenemos algo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja turca que conquistó nuestros corazones con su química en la pantalla. Pero no solo vamos a repasar sus momentos más icónicos, sino que vamos a analizar una declaración inédita, una revelación que, como dice el título, impacta. Hemos seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosísimos actores, desde sus inicios hasta el estrellato internacional. Hemos sido testigos de su conexión palpable en cada escena, de la magia que creaban juntos frente a las cámaras. Y como buenos fans, hemos soñado con que esa magia se extendiera a la vida real. La relación entre Can y Demet ha sido objeto de especulaciones, rumores y debates interminables. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? ¿Por qué tanta tensión después de su exitosa serie? Las preguntas han sido muchas y las respuestas han sido escasas y confusas. Pero hoy, mis queridos amigos, vamos a tratar de aclarar algunas de esas incógnitas. Vamos a desmenuzar esta declaración inédita, a analizar cada palabra, cada matiz, para tratar de entender qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo, si quieren estar al tanto de las últimas noticias de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo la información más jugosa y entretenida. Suscríbanse. Me ayudan un montón y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y quizás alguna que otra sorpresa. Comencemos. Bien, para entender la magnitud de esta declaración inédita, primero tenemos que contextualizar un poco la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Como les decía, estos dos actores saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. En esta comedia romántica interpretaban a Can Divit y Sanem, dos personajes con una química arrolladora que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y emitida en infinidad de países. Can y Demet se convirtieron en ídolos de masas, sus nombres resonaban en todas partes y su relación en la pantalla era tan convincente que muchos fans, incluyéndome, soñaban con que se hiciera realidad fuera de ella. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía muy cercanos en las grabaciones, compartían miradas cómplices y bromas, y su química era innegable. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de especulaciones, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de los fans. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron tener una relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, y que su química en la pantalla era producto de su profesionalismo y talento actoral. Trataban de desviar las preguntas sobre su vida personal y se centraban en hablar de su trabajo y del éxito de la serie. Pero claro, como buenos fans, no nos conformábamos con esa explicación. Queríamos creer que había algo más, que la magia que veíamos en la pantalla era real y que Can y Demet estaban enamorados en secreto. Buscábamos señales, analizábamos cada gesto, cada mirada, cada comentario, con la esperanza de encontrar alguna prueba que confirmara nuestras sospechas. Después de Erkenci Kuş, tanto Can como Demet continuaron sus carreras por separado. Can protagonizó otras series de éxito como By Jane, Mr. Round, y se convirtió en un ícono de la moda y un referente para muchas marcas. Demet también siguió triunfando en la televisión, con series como Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor. Pero a pesar de sus éxitos individuales, los fans nunca olvidaron la química entre Can y Demet. Seguían esperando una reunión, una colaboración, una señal que indicara que su historia no había terminado. Y los rumores sobre un posible reencuentro seguían circulando, alimentados por la esperanza de los fans y la nostalgia por Erkenci Kuş. Y aquí es donde entra en juego esta declaración inédita que les mencionaba al principio. Se trata de una entrevista que hasta ahora había permanecido oculta.
Guardada en el archivo de una revista turca. Una entrevista en la que Can Yaman, en un tono sorprendentemente honesto y vulnerable, habla sobre su relación con Demet Özdemir. En esta entrevista, Can revela detalles desconocidos sobre su conexión con Demet, sobre los sentimientos que surgieron durante la grabación de Erkenci Kuş, y sobre las razones por las que su relación no prosperó fuera de la pantalla. Antes de que les revele los detalles de la entrevista, quiero aclarar que no puedo confirmar la autenticidad al 100% de esta información. He hecho todo lo posible para verificar la fuente y contrastar la información, pero siempre existe la posibilidad de que se trate de un rumor o de una información malinterpretada. Sin embargo, creo que es importante compartirla con ustedes, porque arroja luz sobre un tema que nos interesa a todos y porque plantea preguntas interesantes sobre la relación entre Can y Demet. En la entrevista, Can Yaman reconoce que sintió una fuerte atracción por Demet Özdemir durante la grabación de Erkenci Kuş. Dice que su química en la pantalla era real y que se debía a una conexión genuina que existía entre ellos. Admite que se sintió cautivado por la belleza, el talento y la personalidad de Demet, y que disfrutaba mucho trabajar con ella. Pero también reconoce que su relación era complicada y que existían muchos obstáculos que les impedían estar juntos. Uno de los principales obstáculos era la presión mediática y la constante atención de los fans. Can dice que se sentían observados y juzgados en todo momento, y que esto les dificultaba llevar una vida normal y construir una relación sólida. Otro obstáculo era la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas sobre la vida. Can dice que él es una persona más impulsiva y aventurera, mientras que Demet es más reservada y tradicional. Admite que tenían diferentes prioridades y que no siempre estaban de acuerdo en la forma de abordar los problemas. Además, Can revela que ambos estaban muy centrados en sus carreras profesionales y que no estaban dispuestos a sacrificar su trabajo por una relación. Dice que sabían que su romance podría afectar negativamente sus carreras y que prefirieron mantener las cosas en un plano amistoso y profesional. Pero lo más impactante de la entrevista es cuando Can Yaman confiesa que se arrepiente de no haber luchado más por Demet Özdemir. Dice que en retrospectiva, se da cuenta de que cometió un error al dejar que el miedo y la presión lo paralizaran. Admite que Demet era una persona muy especial en su vida y que la extraña mucho. Estas declaraciones de Can Yaman son realmente sorprendentes y reveladoras. Nos muestran un lado más humano y vulnerable del actor, y nos permiten entender mejor la complejidad de su relación con Demet Özdemir. ¿Pero qué piensa Demet sobre todo esto? ¿Está de acuerdo con la versión de Can? También se arrepiente de no haber luchado por su relación. Hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Can Yaman. Ha mantenido silencio y ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre el tema. Esto ha generado aún más especulación y ha alimentado los rumores sobre su posible reencuentro. Algunos fans creen que el silencio de Demet es una señal de que está de acuerdo con la versión de Can y que también se arrepiente de no haber luchado por su relación. Otros creen que Demet está molesta por las declaraciones de Can y que prefiere no hablar del tema para evitar más controversia. La verdad es que no sabemos qué piensa Demet y quizás nunca lo sepamos. Su vida personal es asunto suyo y tiene derecho a mantenerla en privado. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a los fans y que su química en la pantalla sigue siendo recordada y añorada. Su relación, ya sea romántica o platónica, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores y su legado continúa vivo en cada capítulo de Erkenci Kuş. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las implicaciones de esta declaración inédita de Can Yaman. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación con Demet Özdemir? ¿Hay alguna posibilidad de que se reconcilien y vuelvan a estar juntos? Es difícil predecir el futuro, pero creo que esta entrevista abre una puerta a la esperanza. El hecho de que Can Yaman haya reconocido públicamente sus sentimientos por Demet y que haya admitido que se arrepiente de no haber luchado por su relación, es un paso importante. Esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, pero sí indica que existe un sentimiento de arrepentimiento y una reflexión sobre lo que pudo haber sido. Y creo que eso es algo positivo. Sin embargo, también es importante ser realistas y reconocer que existen muchos obstáculos que podrían impedir su reconciliación. Ambos son personas muy ocupadas y con carreras exitosas, y es posible que no tengan tiempo ni energía para invertir en una relación. Además, han pasado muchos años desde Erkenci Kuş, y es posible que sus sentimientos hayan cambiado.
Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y creo que mientras exista una chispa de esperanza, siempre habrá una posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de especulación y debate entre los fans. Seguiremos analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario, con la esperanza de encontrar alguna señal que nos indique que su amor renacerá. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad completa sobre su relación, siempre podremos disfrutar de su química en la pantalla y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. Porque al final del día, lo que importa es la conexión que crearon juntos y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Su historia, ya sea real o ficticia, nos ha enseñado sobre el amor, la amistad, el arrepentimiento y la esperanza. Y eso es algo que nunca olvidaremos. Así que, mis queridos amigos, esta es la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia llena de amor, pasión, misterio y controversia. Una historia que nos ha mantenido en vilo durante años y que, gracias a esta declaración inédita, hemos podido entender un poco mejor. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado interesante esta información. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que se reconcilie con Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, recordemos que hemos analizado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su éxito en Erkencicus hasta sus carreras individuales. Hemos desmenuzado una declaración inédita de Can Yaman en la que revela detalles desconocidos sobre su relación con Demet Özdemir. Hemos explorado las implicaciones de esta declaración y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre los dos actores. Hemos compartido nuestras opiniones y hemos abierto el debate para que ustedes, mis queridos amigos, puedan compartir sus pensamientos y sentimientos sobre el tema. En resumen, hemos tenido una conversación fascinante sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles la información más jugosa y entretenida del mundo del espectáculo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus críticas. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo y en participar en la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado la información y si han disfrutado del análisis. Un me gusta me ayuda un montón a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. También los invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Compartan la noticia, compartan el chisme, compartan la emoción. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y para que estén al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.